Alpicat Ràdio, 107.9. Enigmes de casa nostra. Molt bones. Un saludo cordial de tot l'equip que fem possible el programa d'Enigmes de casa nostra. Un programa dedicat a la ufologia, als fenòmens paranormals, al cosmos, a les conspiracions, als enigmes i la història de Lleida i a l'entusiasme de viure. Aquest programa no vol influir en ningú, sinó que vol compartir informació. Quede a càrrec dels nostres oients la seva pròpia valoració i reflexió. Us invitem a participar a la nostra pàgina web, omnium.com. Allí trobareu tots els llibres i escriptors que han format part d'aquest programa i l'enllaç que portarà a Alpicat Ràdio, al YouTube i al podcast. Gràcies per estar amb nosaltres. Comencem. Buenas noches, amigos. Hoy vamos a abrir dos frentes y vamos a hablar con Manuel Carballal. El primer estudio científico que ha realizado un grupo de personas que se han desplazado a Tassili junto con Manuel Carballal, y él nos explicará sus primeras impresiones y resultados que obtuvieron allí. Luego, Manuel Carballal, si te parece bien, hablaremos también de tu libro. También vamos a abrir ese melón de tu libro Buscando a Dios. ¿Te parece así, Manuel? ¿Qué te parece? Yo ya sabes, Tico, que estoy para lo que tú me digas. De acuerdo. A mí me parece bien lo que tú me digas. Estupendo. Pues ahora, hola, ¿qué tal, Diego? Vamos a oír el currículum de Manuel Carballal, cuando quieras. Diego. Bueno, Manuel Carballal es un investigador, escritor, ufólogo y criminólogo español, además de colaborador de radio, prensa y televisión. Se diplomó en Teología en el Instituto Teológico Compostelano, en Santiago de Compostela, y Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y también en la Escuela Catalana de Criminología, respectivamente, especializándose en la criminalidad asociada a las creencias. En su faceta como criminólogo es vicepresidente segundo del Centro de Investigación y Análisis de la Criminalidad Violenta y Sexual, CIAC, y miembro de la Asociación Profesional de Criminalistas y Peritos Judiciales de Galicia. Como periodista, sobre todo en su faceta de investigación, se ha orientado especialmente hacia los servicios secretos, las sectas y los fraudes paranormales. Es un gran viajero y miembro de varias expediciones españolas a Asia y África. Ha coordinado o colaborado en varias iniciativas de organizaciones no gubernamentales en África, Europa y América. Como periodista e investigador en prensa, es colaborador de las revistas oficiales Policía, Guardia Civil y Ciencia Policial. Ha asesorado varios episodios de la serie Policías de Antena 3, cadena para la que realizó el microespacio de crímenes y sucesos Caso Abierto. Desde 1985 ha colaborado en revistas como Karma 7, Año Cero, Más allá de la ciencia o Enigmas, así como en los diarios La Voz de Galicia, El Correo Gallego o El Mundo, y en semanarios como Interview, Tribuna o Tiempo de Hoy. Desde 1993 editó El Ojo Crítico, una publicación específica y escéptica, especializada en sectas, fraudes relacionados con los fenómenos paranormales y crímenes rituales, también con el misterio en general. Ha destapado importantes escándalos, llevando a Carballal en ocasiones a enfrentamientos muy acalorados con algunos personajes tan famosos como pueden ser Juan José Benítez, entre otros. En radio, en 1986, dirigió el programa radiofónico Enigmas en Radio Cadena Española, tras lo cual fue colaborador de Miguel Blanco en su programa Espacio en Blanco. Posteriormente, conduciría el espacio Dimensión Cero en Onda Cero en 1993. También fue director y copresentador junto a Bruno Cardeñosa, otro gran amigo nuestro, del programa Mundo Misterioso, desde 1997 a 1999, en Radio Voz. Fueron frecuentes sus aportaciones en el programa radiofónico La Sombra del Espejo. Actualmente es tertuliano fijo del programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, junto con Bruno Cardeñosa, Juanjo Sánchez Oró y Lorenzo Fernández, además
de ser colaborador del programa de radio El Centinela del Misterio, junto al periodista Carlos Bustos. También es director de la revista Enigmas. En televisión es un personaje muy famoso, desde la época del Mississippi hasta programas como Mundo Misterioso, en Televisión de Galicia, Los Expedientes X Españoles, en Telecinco. En los medios digitales ha dirigido los portales de Internet como Mundo Misterioso, Fraudes Paranormales y el blog El Ojo Crítico. En cine, incluso en cine, según diferentes críticos, el personaje de Quiroga, interpretado por Tristán Ulloa en la película Los sin nombre, de Jaume Balagueró, en 1999, está inspirado en Manuel Carballal. En 2000 y 2003 asesoró varios episodios de la serie Policías en el corazón de la calle de Antena 3. En 2012 fue contratado como Coach Magic de la película Luces Rojas de Rodrigo Cortés, siendo el responsable de enseñar a Robert De Niro y Cillian Murphy los trucos de ilusionismo que realizaron en la película. El cortometraje Alta Extrañeza de 2019 de Salvador Larroca y Elena Merino está basado en la colección Cuaderno de Campo que recoge la investigación de Manuel Carballal, interpretado en la película por Salvador Larroca. Curiosamente tenemos un libro de cómic brutal en el que también interviene Salvador Larroca, de horror country, que es genial, os lo recomendamos. Manuel Carballal también ha investigado en fraudes. Como investigador crítico ha desenmascarado numerosos fraudes o engaños relacionados con creencias. Por ejemplo, en 2010 abordó la campaña publicitaria del portal Terra, descubriendo que había una campaña viral de dicho portal y había generado una falsa oleada de ovnis en Galicia. En el año 2000 consiguió la primera confesión completa con pruebas físicas de que José Luis Jordán Peña era el autor material e intelectual del fraude más importante en la historia de la ufología española, que fue el caso Otros fraudes importantes desvelados por el autor y que en algunos casos originaron las detenciones de los estafadores fueron el curandero Andrés Ballesteros, el mentalista Ricardo Schiariti, el contactado Ismael Rodríguez o el santón hinduista muy famoso en aquella época, el Sai Baba, y un largo etcétera. También destaca en 2018 la exhaustiva investigación periodística que llevó a cabo para poner al descubierto los secretos mejores guardados del controvertido personaje de Carlos Castaneda. Está plasmada en su obra La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía y profeta. Su última obra, de la que si nos da tiempo vamos a hablar hoy, es Buscando a Dios desesperadamente, fenómenos místicos, milagros y espiritualidad. Muy bien, ostras, Manuel, enhorabuena por todo, porque ¿qué te falta hacer? Yo creo que con semejante presentación lo mejor sería dejarlo aquí, porque cualquier cosa que cagar. Bueno, oye, no, es que hay muchas cosas interesantes que tenemos que comentar aquí, porque, por ejemplo, has participado en un grupo de estudio, el primer estudio científico en Tassili con un grupo de gente. Hombre, me gustaría saber, Manuel, si me permites, tus primeras impresiones, quién componía el grupo y, bueno, y qué, en primera perspectiva, ¿qué nos puedes explicar? Bueno, no es la primera investigación científica. En realidad en Tassili se han hecho muchas investigaciones científicas, lo que pasa es que no las habían hecho españoles. Entonces sí podemos, sí, porque sobre todo los franceses, porque Tassili está en Argelia durante muchos años fue una colonia francesa y hay muchos papers académicos, tesis doctorales, muchos trabajos franceses o italianos sobre Tassili. Pero es la primera expedición científica multidisciplinar española que se hace en Tassili. Tassili lleva 15 años cerrado, se abrió el año pasado, creo. Entonces a mí un día me llama Rafael Cincià, que es profesor de antropología en la Universidad de Pontevedra y presidente de la Sociedad Antropológica Gallega, y me dice que está preparando una expedición a Tassili y que quiere que yo la acompañe.
claro, yo se lo agradezco en el alma, pero digo, mira, económicamente en estos momentos a mí es que no me viene muy bien. Es mi Argelia. Dice, no te preocupes, que la saga, la sociedad tiene fondos, podemos adelantarlo, no hay problema. Claro, cuando te dicen eso, ¿qué vas a decir? Claro. Que ya no hay excusa posible, ¿no? Entonces es un lujazo, es un privilegio, es algo casi paranormal haber podido compartir expedición científica a una de las mecas del misterio como es Tassili, con el mismo Rafa Quintiá, como digo, es antropólogo, con Pilar Silva, que es etnobotánica, con Jesús Silva, que es técnico de sonido, y además hicimos un montón de cosas relacionadas con la arqueobiología. Y bueno, luego si quieres explicamos un poco de qué va eso, con Antón Fontán, que es arqueólogo, Ana María Durán, que es historiadora, Sandra Martínez, que es química. Bueno, éramos un equipo con Diego Cortijo, que es el director de Rution y que nos facilitó toda la logística para esta expedición científica. O sea, es algo que bueno, que yo no sé cuántos años tengo que vivir para poder agradecer haber participado en una expedición así. Manuel, tenemos entendido que la expedición salió de Madrid hacia una vasta meseta en el sureste de Argelia, que está cerca de Libia, que se llama Tassili Najer, y posee esta zona una de las agrupaciones de arte rupestre prehistórico más importantes del mundo. Se cree que hay más de 15.000 muestras de pinturas y grabados rupestres y que es la más importante manifestación del arte rupestre del Paleolítico superior y del Neolítico. Entonces llegasteis, creo que a la ciudad más cercana, que es Janet, a unos 10 o 15 kilómetros de Tassili, ¿no? Sí, la verdad es que Argelia es un país muy desconocido por razones que también podríamos tratar, porque no son muy receptivos al turismo europeo por razones muy comprensibles, y estuvo muchos años cerrado, y ahora cuando se abrió la frontera es cuando aprovechamos esta ventana para organizar, el profesor Quintiá aprovechó esta ventana para organizar la expedición. Tardas menos en llegar de Madrid a Argel, la capital de Argelia, que de Argel a Janet. Imagínate lo inmenso que es ese país. Y cuando llegas a Janet, que es un oasis, se ha convertido en una ciudad muy pequeñita, pero que tiene un pequeño aeropuerto, y eso ya nos facilita el acercarnos a Tassili. De Janet a Tassili el desplazamiento se hace en 4x4, y cuando llegas a la falda de la meseta es cuando empiezan los problemas. Que a mí ya me habían advertido porque otros queridos compañeros antes que yo habían estado en Tassili, como Pablo Novoa, o como Miguel Pedrero, como Fernando Magdalena. Ellos ya habían estado en Tassili, aunque fuese en un viaje más de misterio que en una expedición científica, pero ellos ya habían estado allí. Entonces yo hablé con todos, ¿no? Y ya me advirtieron que era muy duro, pero se quedaron cortos, porque cuando llegas a la base de la meseta, ahora hay que empezar a subir. No hay carreteras, no hay caminos, no hay pistas de tierra batida, todos son unos desfiladeros. Yo los he bautizado para que vuestros oyentes se puedan hacer una idea. Primero entras en el camino de los rompetobillos, luego ya vas ascendiendo a la senda de los quebrantapiernas, y luego ya sigues por la ruta de los romperrodillas hasta llegar a la ciudad. O sea, fue una cosa durísima. Como ya me habían advertido, yo 2 meses antes me había metido en un gimnasio para intentar ponerme más, y aún así las pasé canutas. La verdad es que tenemos entendido que es así, es que es muy duro. Y luego alquilamos 17 mulas, no 2, ni 4, ni 8, ni 10, 17 mulas para subir todos los equipos fotográficos, de vídeo, de audiometría, micrófonos, altavoces, bueno, toda la equipación técnica para la expedición. Así que la verdad es que físicamente es bastante durillo, pero merece la pena. Es mejor, respondían mejor las mulas que los camellos en esa zona. Sí, la verdad es que las mulas daban mucha pena
porque tanto la subida como después la bajada de la meseta es durísima, y nosotros íbamos con una mochila en la que llevábamos el equipo básico más importante. O sea, yo no me desprendo de las cámaras, ni de cuerdas de campo, ni de mis micrófonos, ni mis grabadoras, ni loco, ¿no? Pero todo lo que era la parte de alimentación, arriba no hay nada. Cuando digo nada, es absolutamente nada. Hasta la leña, que es un detalle que creo que es muy gráfico, la leña para poder cocinar, para hacer las hogueras, para poder cocinar, tenías que subirla en esas mulas, porque arriba no hay prácticamente árboles, no hay vegetación, no hay animales, no hay nada. Es el vacío más absoluto. Yo incluso comento como anécdota que me llevé una radio, un receptor de radio, a ver si por las noches podía pillar alguna emisora de radio argelina o de Libia. Nada, no se escucha absolutamente nada, ni en FM, ni en onda media, ni en ninguna otra frecuencia. Es como una cápsula del tiempo. Gracias a eso se han conservado también todas las pinturas de Cassini, pero es el precio que hay que pagar, ¿no? El acceder a esa nada absoluta, que sobre todo por la noche es muy sobrecogedora por el silencio, un silencio demoledor, no se escucha absolutamente nada, es muy acongojante, la verdad. ¿Cómo fue el primer contacto con los que son tuaregs o bereberes? Tuareg. Nosotros teníamos, gracias a toda la logística de Rutios, de Diego Cortijo, ya teníamos contratados a una serie de guías, tanto en la meseta como después en el desierto, de Tuareg, que son los que conocen dónde están ubicadas las pinturas que queríamos investigar, y también los abrigos, y también las plantas. Pues claro, cuando digo que es una expedición científica interdisciplinar, es que hemos hecho cosas que no se habían hecho antes. Por ejemplo, todo el tema que llevó Chu Silva, el técnico de sonido de la audiología, es algo que está muy de moda en el mundo de la investigación del arte rupestre hace muy poquito tiempo, pero que jamás se había hecho en Tassili. Y es que se ha descubierto que las cuevas o los abrigos donde hay pinturas rupestres tienen una sonoridad especial. O sea, nuestros predecesores no llegaban a una cueva y decían, pues aquí voy a hacer unas pinturas de bisonte. No. Ellos llegaban a unas cuevas en las que había una reverberancia o un eco que les asombraba, porque ellos no sabían lo que eran los fenómenos acústicos. Y cuando tú entras en una cueva y dices, fíjate que tú eres un hombre de Nardental, y llamas a tu amigo Tico, oye Tico, hostia, ¿quién está hablando? Tico. Aquí hay algo más de lo que veo. Y por eso ahora se están haciendo trabajos en el sentido de audiología aplicada a la arqueología, y han descubierto que no es casualidad que aparezca arte rupestre en una cueva o en un abrigo determinado y en otros que parecen iguales no haya pintura rupestre. Eso puede tener que ver con el sonido, que ellos interpretaban como que más allá de la pared que estaban tocando había otro mundo. Eso era como un centro, diría Sixto Paz, ¿no? Es como una puerta a otra dimensión. Entonces, por eso pintaban ahí. Pero eso nunca se había comprobado en Tassili. Y esa fue una de las muchas cosas que hicimos. Otra, todo el tema de etnobotánica. Es flipante. O sea, Pilar Silva va a tener trabajo para mucho tiempo, porque hemos recogido muestras de plantas, de raíces, de esa farmacopea del desierto, plantas supuestamente medicinales, que es la que utilizan los tuareg, porque ahí no hay farmacia, ni hay seguridad social, ni hay hospitales, ni hay absolutamente nada, ¿no? O sea que bueno, ha sido muy interesante desde muchos campos científicos. Manuel, tenemos entendido que tuviste problemas, bueno, el grupo, el Saga, la expedición Saga tuvo problemas con el dron, con la autorización de un dron. ¿Qué es lo que pasó? Sí, pues que Argelia, que es un país extraordinario, y no solo por sus dimensiones, porque es el país más grande de África, es enorme, es descomunal. Creo que os comenté, tardamos más en llegar de Madrid
Argel que de Argel a Janet. O sea, es una cosa inmensa, ¿no? Y Argel, como otros países, fue una colonia francesa. Argel tiene petróleo, Argel tiene oro, Argel tiene gas, Argel tiene de todo. Por eso tampoco le interesa el turismo. No te pone ninguna facilidad. ¿Para qué vas a venir aquí? ¿En qué nos beneficia que vengan unos turistas europeos? Si ya tienen petróleo, oro, tienen gas, tienen de todo. Con lo cual, logísticamente es bastante complicado. Afortunadamente, contábamos con la ayuda de Rubion, que nos facilitó mucho las cosas. Pero es que además, cuando Argelia se independiza de Francia y consigue su libertad y dejar de ser una colonia, eso fue después de unos años tremendos, terribles. Yo no tenía ni idea, porque en Europa no sabemos prácticamente nada de esto. Cuando ya te surge un viaje es cuando te pones a leer y te informas. Y cuando yo empecé a leer la historia de Argelia, me quedé absolutamente aterrorizado, porque los franceses hicieron... Francia, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo ocupada por los nazis. La Francia fue colonizada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y los nazis hicieron barbaridades en las cámaras de tortura, en las salas de interrogatorio francesas. Y los franceses aprendieron cómo se hacía eso, y es terrible. Dice mucho de la perversa naturaleza humana que los franceses hicieron con los argelinos exactamente lo mismo que los nazis habían hecho con los franceses, o que los judíos, que los israelíes están haciendo en la Franja de Gaza. O sea, cuando te pones a investigar el pasado de Argelia, da vértigo, porque te encuentras testimonios de soldados de soldados franceses destinados en Argelia, que desertaban y volvían a Francia y contaban a los medios de comunicación franceses: mire, yo es que no puedo hacerle a los detenidos argelinos lo que me dicen mis mandos y mis oficiales. Y se publicaron testimonios escalofriantes, se publicaron fotos de torturas que hacían los franceses a los argelinos, que son exactamente las mismas que hacían los nazis a los franceses, o que hacen los israelíes en Gaza, o que la garrucha, el descoyuntamiento de brazos, decapitaciones, mutilaciones, escoriaciones, cosas terroríficas. Con lo cual, puedes entender que no seas bienvenido. Y sobre todo puedes entender la paranoia, terrible paranoia, que tienen los argelinos con el espionaje. Esa es la explicación, sobre todo porque es cerca de Taxili. Yo no sé qué debería decir. Pero bueno, a ver, digamos que cerca del lugar en el que nos íbamos a mover hay unos radares que tienen que proteger la seguridad nacional aérea de Argelia, ¿no? Entonces están muy reacios a que pueda volar nada por ahí que ellos no controlen, con lo cual, fíjate que son cosas absurdas. Nos decían: no podéis traer prismáticos. Pero ¿cómo no vamos a llevar prismáticos si es una inspección científica? ¿Cómo no vamos a poder llevar prismáticos? No, prismáticos no, porque eso se considera un instrumento de espionaje. No podéis llevar walkie-talkie, que lo llevo igual. No podéis llevar walkie-talkie, porque walkie-talkie se considera... Pero vamos a ver si tenemos teléfonos móviles, si podemos hablar igual. No. Walkie-talkie se considera una cosa de espionaje. Y drones ni de coña. O sea, llevar un dron, pero hombre, queremos hacer un documental, queremos documentar sobre todo lo que son restos arqueológicos desde arriba, que al final los teníamos que subir ahí a montañas y para poder pillar la perspectiva aérea. Pues no, drones ni de coña. Drones se considera un instrumento de espionaje. Así que lo que hicimos, con la necesidad de el ingenio, es llevarnos una cometa. En la cometa atábamos una GoPro y con eso ya podíamos tomar las imágenes aéreas. Espero que esto no lo escuche nadie de la embajada de Argelia, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué explican los lugareños de allí sobre ese aspecto, sobre lo que tienen allí? ¿Dan alguna explicación de esas pinturas o habéis recibido alguna impresión de esta gente de allí sobre ese lugar? Bueno, sí. Bueno, allí no hay lugareños porque allí no vive nadie. Bueno, allí no vive nada. O sea, nosotros fuimos en enero, o sea, acabamos de volver unos días. Y ya nos advirtieron que en invierno ni siquiera se ven a los alacranes
a los escorpiones que viven allí, ni siquiera se ven a las víboras cornudas, son muy venenosas, que es un peligro de verano. Es que allí no hay nada. Nosotros un día vimos una lagartija y otro día vimos un escarabajo y algún pájaro. Esa es toda la vida que vimos en Tassili. Como te decía, es una burbuja temporal en la que no hay nada. No hay ni vegetación, no hay absolutamente nada. Por lo cual tampoco hay lugareños. Los lugareños viven en el oasis. Es decir, los tuaregs durante siglos eran un pueblo sin nación. Eran una etnia que viajaba por todo el Sáhara con sus caravanas, pero que no vivían en un país. Ellos cruzaban todo el Sáhara. Cuando se empezaron a establecer las fronteras, claro, imagínate, llega una caravana de tuaregs y de repente los paran en una frontera y les dicen, bueno, ¿usted quién es? Yo soy tuareg. ¿Pero tuareg de dónde? ¿Tuareg de Mali? ¿Es tuareg de Túnez? ¿Es tuareg de Argelia? No, soy tuareg, yo no sé qué es eso. El desierto es mi casa. No, esto ya no funciona así. Usted tiene que tener un pasaporte o tiene que tener un DNI y les jodieron la vida, ¿no? Con eso. Así que nosotros lo que teníamos eran tuaregs, fundamentalmente del oasis de Janet, que es el que está más cerca del acceso a la meseta, y que eran de nacionalidad argelina ahora, porque no les queda otra. Y cuando hablabas con ellos, súper interesante, una de las cosas más llamativas para mí, y que también creo que es muy reveladora de todo el ruido que se ha publicado sobre Tassili, es que ellos también ven en las pinturas lo que quieren ver. Estamos hablando de pinturas que algunas tienen 10.000 años de antigüedad, que ni existía Europa, ni existía España, ni existían los tuareg, ni existía nada, hace 10.000 años. Entonces, claro, está en su casa, en su territorio, así que ellos consideran que esas pinturas fueron creadas por sus antecesores. Pero en el siglo VI, finales del V, principios del VI, llegó el Islam. Es muy interesante, que es por lo que yo iba en calidad de teólogo, que es mi especialidad, el tema de las creencias. En Tassili y en Argelia y en la cultura tuareg tienes un sistema de creencias en el que se combina todas las creencias animistas preislámicas, que son la base del sistema de creencias de los tuareg. Luego llega el Islam se implanta y se mantiene hasta hoy, pero a partir de mediados del siglo XX llega la tecnocracia con todo el tema de los marcianos, el gran dios marciano, los cabezas redondas y esa lectura ufológica, ¿no? Que es el posterior. Entonces, ese es el campo, el universo de estudio para las creencias relacionadas con Tassili. Pero es muy interesante que hay pinturas en Tassili que hemos visto, hemos medido, hemos diagramado la orientación, hemos fotografiado, hemos estudiado, que ellos, los tuareg actuales o los argelinos actuales, interpretan como jinas. Claro, yo les explicaba, pero a ver, los jinas, los genios, es una figura que aparece en un capítulo concreto, una sura completa del Corán, pero es que el Corán es del siglo V y esto es de hace 10.000 años. Claro, O sea, esto no pueden ser jinas. No, son como los jinas que explica el Corán, estos son jinas porque aquí viven los jinas, bla, 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 bla. O sea, hasta ellos ven, igual que nosotros queremos ver marcianos, porque es nuestro esquema mental en algunas pinturas de Tassili, pues ellos quieren ver jinas porque eso es lo que entra dentro de su esquema mental, pero no pueden ser ni marcianos ni jinas porque esto es muy anterior a todo eso. Pero es muy interesante, es una lección de humildad. Manuel, nos interesa saber también cómo fue la convivencia con ellos, con los tuaregs. Espectacular. Pasó una cosa muy bonita, pasaron dos cosas muy bonitas. Una es que el 5 de enero, en la noche de los Reyes Magos, en nuestra tradición, nosotros estábamos en lo alto de la meseta. Y habíamos puesto solo una condición. Y es que cuando va un grupo de científicos o un grupo de viajeros, normalmente los guías tuareg, que son los que llevan las mulas, que es el cocinero, son los conductores de los 4x4, ellos tienen su campamento
y comen sus cosas y se reúnen entre ellos, y luego los occidentales o los europeos pues, pues nosotros dejamos muy claro que no queríamos eso, que nosotros queríamos convivir. Sobre todo, a ver, el director de la expedición es un antropólogo, es el profesor Rafael Quintia. ¿Cómo no va a querer convivir con los nativos? Es antropólogo. Entonces la condición es que teníamos que estar todos juntos, ¿no? Así que cogimos un abrigo prehistórico muy grande, y ahí es donde hacíamos las hogueras y donde flipábamos al poder estudiar todas esas tradiciones. Por ejemplo, a mí una noche me alucinó muchísimo cómo hicieron una bolla de pan, un pan en una pota de las que llevaban, con agua, con maíz o con trigo, no sé exactamente de qué era, cómo van haciendo esa masa con harina, como luego la sacan, le dan forma de hogaza, de pan, y separan las brasas de la hoguera y la entierran debajo. La vuelven a tapar con tierra y ponen encima las brasas y cuece el pan en la misma hoguera en la que estábamos cocinando, ¿no? O sea, estas son las cosas que aprendes sobre el terreno, pues yo esto nunca lo había, ni se me había ocurrido. Pero el 5 de enero, os decía, una noche muy mágica, porque antes de salir para Argelia, el profesor Quintía nos había dicho, oye, como vamos a estar allí el Día de Reyes, que cada uno se lleve una barra de turrón y celebramos los Reyes en Tassili, en lo alto de la meseta. Pues guay, yo llevaba una barra de turrón, pero mis compañeros más generosos, algunos llevaban 2, otros llevaban garrapiñadas, otros mazapanes, otros... Al final se montó una fiesta allí, ¿no? Y entonces, con muy buen criterio, Rafael Quintía dijo, bueno, vamos a ofrecerle a nuestros anfitriones tuares que sean los primeros en probar el turrón y los dulces de Navidad. Entonces les explicamos que esa era una tradición cristiana y les ofrecimos que los judíos se tiraban todos a por el chocolate. Y yo lo maté de chocolate, por cierto, es bolón de vida. Pero se creó tan buen rollo que ellos, a cambio, nos regalaron canciones tradicionales tuareg, improvisando los instrumentos con lo que había, con un bidón de agua vacío, con unas latas mezquitas de café. Y claro, para Jesús Silva, que era nuestro técnico de sonido, eso fue un regalo caído del cielo, porque pudo grabar horas y horas de canciones tradicionales tuareg en directo, improvisadas, y sin que nadie se lo esperase, ¿no? Y luego otra noche muy chula, porque las noches son tremendas en el desierto, son muy mágicas, no hay ruido, no teníamos internet, no teníamos conexión telefónica, estamos totalmente aislados. Entonces una de las noches alguien me provocó para que una noche contábamos chistes, otra noche cantábamos canciones españolas y una noche me tocó a mí hacer magia. Pues monté un show de ilusionismo, de prestidigitación, que les alucinó bastante a los amigos tuareg, con lo cual hubo una comunión realmente fantástica, no solo entre los españoles, que yo creo que hemos salido de ahí amigos para siempre después de esta experiencia, sino también con los propios argelinos. Fue muy, muy, muy chulo, la verdad. Manuel, la semana pasada tuvimos en nuestro programa a un compatriota tuyo, que es Pablo Novoa, y nos habló de unos vínculos del arte rupestre gallego y el argelino. ¿Has podido comprobar algo de eso? ¿Has visto algún petroglifo o alguna cosa de esas? Cuando le enseña a Pablo lo que hemos grabado, va a flipar. Va a flipar. Porque encontramos algunos túmulos funerarios. Una de las cosas más alucinantes, creo yo, que hemos descubierto en esta investigación es lo que el profesor Quintía llama no lo llama él, se llama así, la reutilización de los espacios sagrados. Por ejemplo, cuando tú vas caminando sobre el terreno, un terreno muy accidentado, un terreno muy incómodo para caminar, piensa que son miles de años del calor quemando esas piedras que terminan reventando y dejando todo lleno de guijarros sobre el suelo, ¿no? Entonces, por eso decía que son los rompetobillos, porque es muy complicado caminar por ahí. Entonces tú ves de repente algo que parece una
alineamiento de piedras, pero no termina, es como lo que pasa en Nazca, por ejemplo, en Perú. Tienes que subirte, buscar un lugar alto y subirte. De hecho, yo os he mandado unos vídeos donde se ve ese efecto, ¿no? Tú al de suelo no ves nada, tienes que subirte a un monte, a un montículo, a una colina para poder apreciar la forma. Entonces descubrimos un montón de restos prehistóricos de lo que probablemente eran almacenes, o algunos podrían ser centros habitacionales, o podrían ser establos para el ganado. Y lo que nos... Bueno, además de medirlos todos, ver la orientación, si estaba al norte, al sur, al este o al oeste, porque tenía relación con el poniente, con la puesta del sol, bueno, eso lo hemos hecho también, ¿no? El grabar las coordenadas, la geolocalización, para ya de vuelta a España poder verlos desde el aire, utilizando servicios como Google Earth o Google Maps. O sea, que tenemos un volumen de información descomunal, brutal. Jamás en la historia se ha sacado tanta información. Pero una de las cosas que nos flipó es eso de la reutilización de los espacios sagrados, porque estábamos midiendo ahí con nuestras brújulas y con nuestros metros enormes uno de esos lugares, y se nos acerca creo que era Musa, uno de nuestros guías tuares, y nos dice, no, esto es una iglesia, o sea, una mezquita. Perdona, ¿cómo es una mezquita? Sí, entonces ya nos explica cómo ese legado arqueológico ha sido reutilizado por los tuaregs actuales, a partir del siglo VI, del siglo VII, como mezquita. Ellos pues colocaron una piedra en dirección a la Meca, que sería digamos que la imitación de la Kaaba, que está en Meca, y efectivamente pudimos grabar todo el salat, toda la oración islámica, que yo la tengo grabada, o sea, en audio y en vídeo, en los dos formatos, rezando en lo que hace miles de años pues fue otro lugar sagrado para los primeros habitantes de Tassili, ¿no? Eso me parece alucinante. Esto lo denominó el profesor Titia como mezquitas efímeras, porque son mezquitas temporales que se han exactamente igual que cuando tú estudias, volviendo un poco a Novoa, los castros celtas. Tú en muchos castros gallegos te encuentras que han plantado un crucifijo, o sea, un cruceiro, o que han montado una iglesia en lo que antes era un castro de la cultura castreña para cristianizarlo. Bueno, pues los musulmanes han hecho exactamente lo mismo, han reutilizado esos antiguos espacios sagrados, que también me parece súper interesante. Manuel, creemos que estuvisteis en la misma zona en donde Henry Lott en 1956 y más adelante estuvo investigando, ¿no? Y, bueno, sí, Manuel, bueno, vamos. Manuel, espera, Vamos. espera un momento, porque a mí me gustaría saber, perdón, tu impresión cuando estabas delante del gran dios marciano, de todas esas figuras. Manuel Carballal, ¿qué piensa? ¿Qué primera impresión te llevas de todo aquello? Es espectacular. El gran dios marciano no es posible, tal y como está construido, no es posible hacer una foto que le haga justicia. El gran dios marciano está hecho en un abrigo cóncavo, o sea, así como semicircular, que hace que cuando tú te colocas delante, no te colocas delante, sino que te colocas debajo. Es decir, el gran dios marciano, que tiene más de 5 metros de tamaño, queda sobre ti. Es como si se te cayese encima, por entenderlo, ¿no? Pero yo entiendo que para los antiguos habitantes de Tassili tenía que ser algo absolutamente sobrecogedor, porque la inmensa mayoría de las figuras son bastante pequeñitas, no tienen las dimensiones del gran dios marciano ni de coña, vamos, y eso tenía que ser absolutamente terrorífico para ellos, porque además piensa que no existía la electricidad. Nosotros llevamos frontales, llevamos linternas, pero aquello solo se podía iluminar en su origen con llamas, con fuego, lo que hace que la imagen vibre, que tintinee, que eso también lo hemos comprobado. Y eso le da todavía mucho más dramatismo a esa experiencia, ¿no? Y se mantiene exactamente igual que cuando lo vio Henry Lott y lo bautizó por razones que ahora entendemos como el gran dios marciano, porque hasta Henry Lott
fue producto de su tiempo, como muy bien habéis dicho, Henry Lott llegó en el 76, 2 años después de la gran oleada francesa, con los trabajos de tanto de Oscar Ribrea como de Aimé Michel sobre la hipótesis marciana. O sea que no había otra cosa que pudiese decir Henry Lott en 1956, que aquello recordaba mucho a los marcianos de los que estaba hablando todo el mundo, porque era como y estaba en la oleada francesa del 54. Y hasta eso ahora es muy comprensible. Hasta ahora entendemos de dónde viene eso. Y no solo estuvimos en los mismos lugares, que estuvimos en la casa, estuvimos en el campamento de Henry Lott, donde descubrimos cosas asombrosas. Nos encontramos una de las máximas de Rution, de Diego Cortijo, es que teníamos que dejar los lugares mejor de como los encontramos. Es decir, no podíamos dejar ni un gramo de basura. Si tú abrías una lata de sardinas, pues la lata te la llevas. Si tú te fumas un cigarrillo, ya te la tomamos. Sí. Llevamos cada una bolsa de toda nuestra basura, luego meterla en una bolsa debajo de la meseta. Pero Henry Lott no era tan ecologista. Latas de conserva, fabricadas en Francia en el 56. Solo podían ser de Henry Lott. Yo he encontrado una lata de tabaco, bueno, y casquillos de bala y un montón de cosas, ¿no? De aquella época yo tengo una lata de tabaco de Henry Lott, del año 56 francesa, que nos encontramos allí entre... ¿De qué marca era? ¿Gitanes o Galois? ¿Qué era la marca de...? Pues no me acuerdo, tendría que revisarlo, pero está toda oxidada, pero oye, es una reliquia. Bueno, y una de las cosas más curiosas que encontramos, para que luego hablen los académicos, hablen más de los del misterio. Mis compañeros, ninguno de mis compañeros está en el mundo del misterio. Científicos, historiadores, arqueólogos, etnobotánicos, antropólogos, gente del mundo de la ciencia. Y luego os comentaba, joder, es que Benítez, anda que Benítez viene aquí y raja una pared para hacer una comparación de cómo era el surco y no sé qué. Vale. Pero es que encontramos un grafiti rajado en uno de los abrigos por Henry Lott, que lo tenemos grabado, fotografiado. O sea, el Henry Lott de los cojones hizo exactamente lo mismo que Benítez, pero en el año 56. Y así dejó HL, no sé, el 9 de septiembre de 1956, entre otras mucha mierda que dejó allí. Pero vamos, que respondemos. Sí, estuvimos siguiendo muy de cerca los pasos de Henry Lott. Estupendo. Una pregunta clave, porque nos has hablado un poco de los objetivos de la expedición, nos has hablado de sonorizar el Tassili, de analizar, de publicar y de la creación de un documental. ¿Cómo lo tenéis esto? Esto va para largo. Espera, Manuel, yo añado un poco más. Todos estos datos, toda esa información, ¿qué curso seguirá ahora? ¿Cuánto tiempo para poder continuar? Supongo que más adelante entraremos con más profundidad, pero me refiero ahora, ¿qué curso sigue todo esto? Hombre, a ver, a mí ya me conoces. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. O sea, yo voy a publicar un artículo para el Ojo Crítico número 111. Muy bien. Acaba de salir me da vértigo hasta decirlo. Acaba de publicarse el Ojo Crítico número 100 números del Ojo Crítico, se ha publicado en diciembre, y yo para el próximo ya les he dicho, oye, voy a publicar mi trabajo en el Ojo Crítico 101. Pero me imagino que Rafa Quintián, con todo el material que hemos traído, Rafa Quintián tendrá que hacer uno o varios artículos científicos sobre antropología. Pilar Silva puede hacerlo de etnobotánica. Jesús Silva puede hacerlo sobre sonido. Mateo Fontán puede hacerlo sobre arqueología, porque hemos descubierto hasta 7 tipos de cerámicas diferentes. Porque es maravilloso, es que cuando estás con científicos aprendes tanto. O sea, yo me he hecho un máster en arqueología de campo con Mateo, que nos iba explicando que las diferencias, claro, tú ves piedras en el suelo y para ti son piedras.
pero hay una manera de saber si son piedras o si son restos de cerámica. Y esto es una de las cosas maravillosas que hemos aprendido en este viaje. O Sandra, que es química, ella puede analizar las pátinas de la pintura de los químicos que se utilizaron para hacer las figuras de Casillo. O sea, hay trabajo para todos. Hay simplemente con el tema de la fotometría, que es un sistema dado a nosotros y que te permite, por entenderlos, a través de un teléfono móvil o de un programa informático, tú ves en la pared una mancha, pero a través de esa técnica esa mancha sale hacia afuera, se realza y de repente ves la figura que está ahí ya semiborrada, ¿no? Eso también es un trabajo brutal. El hecho de tener ahora la orientación geográfica de cientos de pinturas, eso permitiría hacer un trabajo solo sobre la orientación geográfica de las pinturas o de los grabados de Tassili, que ya sería para una tesis doctoral, ¿no? Pues toda la información que tenemos. Entonces, yo me imagino que de aquí al próximo año o los próximos años se irán publicando independientemente del documental que estaba preparando nuestra realizadora, Josune Dúo, con Mateo con Borja González, de Orgullo Galego. Ellos serán los que se ocupen de ese diario de campo audiovisual que fuimos grabando en cada una de las etapas. Pero vamos, que puede salir información de aquí a parar un tren. Porque este viaje, cuando tú haces una expedición científica para investigar sobre el terreno, es para recoger datos. Luego los datos hay que procesarlos. Y eso es lo que lleva más tiempo. ¿Qué te parece, Diego? Cambiamos. Más adelante, Manuel, tendremos largo tiempo para poder profundizar sobre eso de Tachalito y sobre los últimos descubrimientos y tal. ¿Qué te parece si ahora empezamos a hablar de tu libro? Porque ese libro tiene historia. Porque hace 30 años que lo escribiste. 30 años. Es otra cosa paranormal. O sea, esas cosas raras que te pasan en la vida. O sea, yo igual que salgo en un nodo antes de que yo naciese, que salgo yo, joder, que es que soy yo en un nodo, pero yo no había nacido, pues esto es una cosa parecida. Yo a principios de los años 90, en mi época de mayor fervor devocional y teológico, estaba estudiando teología, porque yo quería ser cura. Entonces yo escuchaba varios programas de radio. En aquella época estaba el programa de Juan Antonio Cebrián, estaba Espacio en Blanco, bueno, había varios programas donde de vez en cuando aparecían sacerdotes católicos o teólogos católicos hablando de cosas que eran las que a mí me interesaban, de los milagros, de los fenómenos físicos, del misticismo, de los prodigios, de los santos. Entonces ahí es donde yo descubrí por primera vez al padre Pilón, al padre Óscar González Quevedo, al padre, bueno, a todos estos sacerdotes que, siendo sacerdotes católicos, estaban totalmente metidos en el mundo de la parapsicología. Luego, si queréis, explicamos por qué. Y había uno en concreto que te embriagaba cada vez que lo escuchabas, porque tenía una forma de hablar muy particular, una retórica muy personal, que era un teólogo que hablaba de vez en cuando de temas de los milagros, de lo sobrenatural desde el punto de vista de la Iglesia, y que se llamaba Germán de Argumosa. Y a mí Germán de Argumosa me flipó. Desde el primer día que lo escuché, yo oía los programas por la noche metido en la cama con la radio o el transistor de mi abuelo, donde mi abuelo escuchaba los partidos del deporte, pues yo escuchaba los programas de misterio con sus auriculares, iba tomando notas. Entonces yo a principios de los años 90, que creo recordar que en aquella época yo estaba de voluntario en Cruz Roja, en el CPC, entonces yo me llevaba, no tenía ordenador, no había ordenadores en aquella época, finales de los 80, principios de los 90, y yo sepa, nadie tenía ordenador, ¿no? Entonces yo escribía en una máquina de escribir Olivetti. Entonces yo siempre pedía el turno de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana, en la guardia que yo solía hacer en Cruz Roja, en el CPC, Centro de Producción de Continuación, y me llevaba a mi máquina de escribir y aprovechaba que estaba de guardia en el CPC, no entraba ninguna llamada para pedir una ambulancia o un helicóptero, lo que fuera, pues yo aprovechaba para escribir. Y ahí escribí un libro
sobre estos fenómenos físicos del misticismo, los milagros y los fenómenos. Y esa única copia estaba en papel, que salió directamente de la máquina de escribir. Se la mandé a Germán de Argumosa, tuve la audacia, la temeridad, para ver si me escribía un prólogo. Entonces Germán, que era muy generoso conmigo, siempre se portó, que solo puedo dar gracias porque Germán de Argumosa, cuando yo organicé luego los congresos benéficos, ya a partir del año 92, los congresos benéficos del misterio, él venía gratis, quedándose en un hotel cutre, comiendo unos huevos con patatas. O sea, a mí yo no puedo decir nada malo de Germán, a nivel personal. Pero coincidió con una época tal un poco conflictiva para él, con su familia, y finalmente se fue de Madrid, se fue a vivir a Santander y luego se murió. Y aquel libro se perdió. Y se perdió hasta hace unos meses que tuve el privilegio de conocer a Pilar, que es su biógrafa y que fue la heredera de su archivo, Ramiro Lozano, la autora de ese libro brutal y maravilloso de Germán de Argumosa, que está escrito por ella, en base a sus notas, en base a sus archivos. Y cuando tuve la suerte de conocerla, personalmente, que ha estado en las cuevas conmigo, o sea que tengo un testigo que puede ratificar lo que digo de mentirme. Llega al final y me dice: tengo una sorpresa para ti, Manuel. Me trae el libro escrito a máquina, la única copia que yo le había enviado a Germán de Argumosa, y su prólogo, que lo había hecho antes de fallecer, no solo que hubiese hecho ese prólogo, sino que lo había grabado en audio, lo había grabado con su voz. Entonces, claro, cuando me da eso, dije: ostras, esto es paranormal, esto sí es un milagro. O sea, 30 años después vuelve a mí ese libro con el prólogo de Germán de Argumosa, que ya poca gente podrá decir que tiene un prólogo de Germán de Argumosa en un libro que murió hace muchos años. Y jolín, le tengo mucho cariño porque es algo como muy especial, ¿no? Manuel, una pregunta muy personal. A mí también me flipó Germán de Argumosa, sobre todo en el tema de las psicofonías. Y siempre hay un mito, no sé si es realidad, por eso aprovecho para preguntártelo. ¿Tú sabes algo de la psicofonía del infierno? ¿De Germán de Argumosa? Todo, si quieres saber. ¿La has oído entera? Sí, claro, tengo una copia entera, sí. ¿Entera? Sí. Vaya. Yo pensaba claro, que era... Pero es que no tiene nada especial. Pensaba que era un mito. Si tú dejas una grabadora 30 minutos grabando, vas a tener 30 minutos de grabación. De esos 30 minutos, en algunos momentos concretos, puede aparecer algún sonido que tú interpretes como una intrusión psicofónica y que puede serlo o no. Pues ya sería otro debate, ¿no? Pero tienes 30 minutos de sonido. Claro, lógicamente, ningún programa de radio, ningún programa de televisión te va a emitir 30 minutos o 45 minutos de sonido blanco con algún golpe de vez en cuando. Esa es la única razón. No hay ningún secretismo, ni ningún misterio. ¿Y te imaginas a Iker Jiménez dedicando 45 minutos de un cuarto milenio que solo se escuche? Claro, es que no hay nada antirradiofónico y bastante televisión. Por eso se han cogido fragmentos, no porque haya ningún misterio ni ninguna cosa maldita. Pues de hecho, lo de psicofonía del infierno fue algo que alguien le puso en internet muchos años después de fallecer Germán. Germán nunca se refirió a psicofonía del infierno, era una psicofonía más, como tantas otras. En el libro nos hablas de fenómenos extraños relacionados con las creencias y religiones de todo el mundo. Lo primero que nos sorprende es que haya milagros en otras partes del mundo que sean tan parecidos a los milagros de la Iglesia Católica. Es curioso, ¿no? Es curioso y es un problemón teológico. Desde el punto de vista teológico, y esto el primero en detectarlo fue el Papa Benedicto XIV, que se dio cuenta de que cuando empezaron, mientras tú estás encerrado en tu casa, no hay problema. Tú no contrastas tus creencias, tus emociones con el vecino del tercero derecha
o con el del segundo izquierda, bueno, pasa nada, tú vas en tu mundo y todo está bien, que no tiene referencias del exterior. Pero cuando empezaron los viajes evangélicos y los dominicos, los jesuitas, los capuchinos, los combonianos en África, empezaron a viajar para evangelizar, se llevaron la sorpresa de que cuando llegaban a África, o cuando llegaban a América, o cuando llegaban a Asia, se encontraban con santos, entre comillas, con santones, para entender, ¿no? O con chamanes, o con médicos tradicionales, o con brujos de otras tradiciones, que aparentemente protagonizaban los mismos milagros que en la teología católica se consideran signos de divinidad. Es decir, dentro del mundo católico, para decir que alguien es venerable, beato o santo, son las tres ramificaciones, tiene que haber producido algún tipo de fenómeno sobrenatural. Por lo menos en el caso de beato y de santo. En beato 1 y en santo 2 milagros demostrados, digamos, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser que alguien que no ha sido bautizado, que es un monje budista, o que es un sannyasi hinduista, o que es un brujo vudú, o que es un chamán de Mongolia, cómo puede hacer un milagro si ni siquiera está bautizado? No ha lugar a que sea un signo de divinidad. Entonces este Papa, Benedicto XIV, fue el primero que dijo, cuidadín, a partir de ahora hay que discernir cuáles de estos prodigios son realmente una intercesión sobrenatural del Espíritu Santo y cuáles podrían tener una explicación desde capacidades desconocidas de la naturaleza o de la mente humana. Esta es la razón por la que el Vaticano siempre ha tenido tanto interés por lo paranormal. Esta es la razón por la que personajes como el Padre León, o Óscar González Quevedo, o el Padre Heredia, o tantos sacerdotes investigaban los fenómenos paranormales para discernir hasta qué punto un fenómeno se puede atribuir a las capacidades psíquicas de la mente humana y a partir de qué momento podemos hablar de un milagro. Y yo he hecho lo mismo. O sea, yo en realidad en este trabajo lo que he hecho es hacer lo mismo. Hicieron los misioneros, ir por todo el mundo viendo cuáles eran los milagros que se daban en el seno del judaísmo, o del hinduismo, o del islam, o del budismo, o de los sikh, o del animismo, o de los zoroastrianos. En todas las religiones, está la sorpresa, se producen supuestos milagros. Y eso también es una gran lección de humildad para los cristianos, porque no tenemos nada especial. Lo que a nosotros tanto nos asombra se describe exactamente igual en otras religiones que ni siquiera están en nuestro coge de la verdad. Pero, Manuel, experiencias como, por ejemplo, asociadas a los milagros, como pueden ser los estigmas, la bilocación, el don de lenguas, ¿aparecen también en otras culturas? La bilocación y el don de lenguas, sí, en todas, pero los estigmas no, porque los estigmas son un fenómeno circunscrito la pena de crucifixión en el Imperio Romano. Y eso es algo que atañe solo al cristianismo. Sorprendentemente, para mí, a mí me ha sorprendido muchísimo, yo flipado con este tema, todos los estigmas, todos, T-O-T-O-S, todos los estigmatizados de la historia del cristianismo y de la mística cristiana son falsos. Pero incluidos, en sentido histórico. Por ejemplo, como el caso de Don Giovanni, también. Sí, todos, porque parte de una idea que no es histórica. O sea, hoy los últimos capítulos de este libro están dedicados al Jesús histórico, a quién fue realmente Jesús de Nazaret. Hay un capítulo dedicado a la crucifixión en la Palestina del siglo I. Por cierto, el capítulo de la crucifixión es brutal, ¿eh? Es brutal. Es brutal. Porque hay unas imágenes espectaculares. Ha sido muy malo porque he echado mano de argumentos sociológicos que nunca se habían tocado, como son las crucifixiones. Hoy, o sea, en el siglo XXI, fíjate qué afirmación tan audaz, aparentemente,
en el siglo XXI se sigue crucificando gente. La pena de crucifixión, que no es romana, que es muy anterior a los romanos, que de Asiria y de Babilonia, es muy antigua, ¿no? Es tan denigrante, es tan cruel, es tan brutal, por eso la adaptaron los romanos para ejecutar a los más miserables de su imperio, como eran los sediciosos, en el caso de Jesús, los rebeldes al imperio, los independentistas, para entenderlo, porque Jesús era eso, era un jefe, en el imperio romano era un jefe que mantenía la libertad, que defendía la independencia de los judíos frente al colonialismo del Imperio Romano, se sigue utilizando hoy en día, por ejemplo, en México, por ejemplo, en el Estado Islámico y Al-Qaeda, grupos terroristas, usan muchísimo la crucifixión. Hoy en día, y me imagino que te refieres a esto, yo he incluido varias fotografías de crucificados actuales, porque sabemos mucho sobre la crucifixión, mucho. Y la crucifixión no es como nos plantean los estigmatizados, no se crucificaba en las palmas de las manos ni en el empeño. Y solo he encontrado un caso parcial, pero al menos es un caso de una estigmatizada, solo he encontrado una, que presentaba los estigmas donde realmente se clavaban los clavos, que eran en el talón, no en el empeine, sino en el talón, concretamente en el talón izquierdo, es donde ella presenta ese estigma, y no era europea ni americana, era hindú, con lo cual ya te rompe el cerebro, ¿no? Es como, ostras, la única que realmente es coherente con la crucifixión histórica es una hindú, cristiana sí, pero hindú, ¿no? Pero es muy curioso, yo creo que es una de las aportaciones más llamativas y más originales de ese trabajo. Manuel, a mí me gustaría saber, volviendo a los milagros, ¿qué criterio proceso siguen la Comisión de Investigación del Vaticano para dar autenticidad a un milagro o no? Porque ¿cómo se puede otorgar a tal cual santo la intervención sobre una curación? Bueno, es muy fácil. O sea, hay dos pilares: el proceso de beatificación, y una vez una vez es beato, ya se puede iniciar el proceso de santo, de santificación. Solo hay una excepción, que son los mártires, porque ya el martirio se considera como equivalente a un milagro, y ya te saltas en la parte de la beatificación, ya puedes ir directamente a la canonización, pero tanto para el proceso de beatificación como de santificación, primero, se tiene que demostrar una vida acorde al Evangelio. O sea, que la persona ha sido muy buena persona, se ha dedicado al trabajo social, ha sido una persona entregada, abnegada. Evidentemente, uno de estos sacerdotes acusados de pedofilia nunca podría ser beatificado ni certificado, ¿no? No tiene una vida acorde con lo que se presupone que es la ética del cristianismo. Y una vez dicho eso, viene la parte del milagro. En la parte del milagro hay una comisión científica que es la que tiene que evaluar que ese prodigio ahora no son curaciones. Durante muchos años había otro tipo de fenómenos, ¿no? Con la limitación, la dislocación. En el caso de San José de Cupertino, por ejemplo, hay más de 70 casos, o sea, 70 levitaciones acreditadas por testigos. Pero bueno, entre esos testigos está el mismo Papa de Roma, que le llegaban rumores de que había un cura en Italia que levitaba, lo mandó al Vaticano y lo vio levitar, y el tío certificó que él había sido el testigo de la levitación. Claro, el Papa va a misa, ¿no? Eso lo hemos dicho. Así que tiene que haber primero, la parte de los valores éticos y morales de esa persona, y luego, en el caso de la beatificación, que se ratifique por lo menos un milagro, es decir, que se ha producido una intercesión del Espíritu Santo
atentando contra las leyes de la naturaleza para obrar un prodigio. Si es en el caso de una curación, tiene que haber informes médicos en los que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se ha diagnosticado que esta persona tiene un cáncer terminal, se va a morir en 6 meses. Y 14 años después sigue viva porque pidió ayuda al Padre Pío, porque pidió ayuda a la Virgen de Fátima o a quien fuera, y entonces cuando se vuelven a revisar los informes médicos, los nuevos informes médicos, ya no aparece el cáncer. Claro, un médico te diría que eso es un caso típico de curación espontánea, pero en el ambiente teológico eso se considera una intercesión del Espíritu Santo, por lo tanto un milagro. Habrías pasado el primer capítulo, ¿no? El primer episodio. Ahora, para la canonización haría falta un segundo milagro que sigue los mismos protocolos. Manuel, una pregunta personal. ¿Tú has estado presente o alrededor de algún milagro? Bueno, yo perdí la fe hace muchos años cuando dejé la Iglesia Católica, entonces yo ya no utilizo para mis experiencias personales el término milagro. Yo he presenciado lo que hoy denominaríamos fenómenos anómalos, fenómenos paranormales, fenómenos ovni, fenómenos parapsicológicos, yo sí he presenciado varios, que yo no sé explicar. Si yo fuese un sacerdote, probablemente podría definirlos como milagros, dándole una lectura teológica, ¿no? Como ya no estoy en ese mundo, no utilizo esa terminología. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, pero sí he presenciado algunas cosas que podrían, en el contexto adecuado, considerarse milagros. En otros lugares del mundo existe, por ejemplo, la misma poesía mística como tenemos nosotros a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz. ¿Hay literatura así? Ese es uno de los temas que a mí me parece más flipante, porque además para mí fue una llamada de atención para abrir los ojos. A mí fíjate cosa más tonta, no estoy hablando de fenómenos sobrenaturales, extraordinarios, celebraciones, bilocaciones, donde lenguas, aportes, estigmas, no. Algo tan simple como la poesía contemplativa. En el ámbito del cristianismo tenemos un montón de místicos que son autores de algunos de los libros más famosos de la historia de la literatura. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, o sea, hay un montón de contemplativos, de poetas contemplativos, que intentaban transmitir negro sobre blanco, papel, sus experiencias de arrebatamiento. Y hay uno en concreto que está enterrado en su segunda, además, en la ciudad de los muertos, en las afueras del Cairo, está la tumba del místico sufí, por lo tanto musulmán, que redactó unos versos que cuando yo los descubrí de casualidad, pues como descubrí los de Rumi o los de Al-Arabi o los de otros contemplativos musulmanes, a mí me explotó la cabeza. Era salió el cerebro por una oreja, me explotó la cabeza. Porque escribía exactamente lo mismo. Repito, escribía, no digo describía con D, digo escribía exactamente lo mismo que Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, solo que mientras Santa Teresa 5 siglos después, algo así como vivo y de mí muero porque no muero, o sea, el verso de bien amado está plasmado en la literatura contemplativa musulmana, en sufí islámica, 5 siglos antes, con las mismas palabras, los mismos versos que Santa Teresa. ¿Cómo es posible? Claro, y hace ahora uno de Peo, de Carreteo, que Santa Teresa plagió a este tío. No seas un normal. ¿Cómo vas a saber nada Santa Teresa de un tío que se murió en las afueras del Cairo, que no había internet, coño, en teléfono móvil, que no plagió nada? La confusión es místicos budistas, místicos sufíes, místicos judíos, místicos cristianos, místicos sikh, místicos hinduistas, han tenido exactamente la misma experiencia con su Dios.
El problema es que son dioses. Y esto es es uno de los temas que yo intento afrontar en este trabajo, ¿no? Dios, si existe, tiene que ser el mismo para todos los seres humanos. No puede haber muchos dioses. Claro. Dios es real, tiene que ser el mismo. El problema es que todos somos víctimas de nuestro tiempo y de nuestra cultura. Por eso unos hablan de Alá, por eso otros hablan de Gautama, otros hablan de Vishnu, otros hablan de Jesús, porque todos, empezando por los cristianos, somos víctimas de nuestra cultura. Y lo que yo intento con esto es abrir la mente, es una cosa muy importante para mí, abrir la mente del lector para que salga de su zona de confort y se dé cuenta de que el cristianismo es un barrio que solo ocupa menos del 30% de la humanidad, y esto es demoledor. O sea, este argumento a mí es una de las cosas que me destrozó la vida, porque yo pensaba que todo el mundo era cristiano cuando era estudiante de teología, y cuando empiezas a viajar te das cuenta de que más del 70% de los seres humanos, más del 70% de los seres de este planeta, ni saben quién fue Jesús mismo. Así que es muy incómodo salir de tu zona de confort, pero si quieres hablar de Jesús, habla de Jesús, habla de tu barrio, estás hablando del presidente de tu comunidad, perfecto. Pero si quieres hablar de Dios, el mismo para todos los seres humanos, amigo, tienes que salir de tu zona de confort. Manuel, ¿podríamos decir que en el fondo todos buscamos a Dios? Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que aquellas personas, aquellos seres humanos que entraban en un abrigo, en una cueva en Tahiti hace 10.000 años y escuchaban una reverberancia, un eco especial, una acústica especial, creían que ahí tenía que haber algo más. Creían que de repente uno de sus compañeros en ese abrigo, en esa cueva, dejaba de respirar una noche, no se despertaba, se había muerto. Pero no entendían todavía el concepto de la muerte. Entonces, ¿dónde está esa persona que iba a cazar conmigo, que iba a pescar conmigo? ¿Dónde está su ánima? ¿Dónde está su espíritu? ¿Dónde está su sonrisa? ¿No? Así nace el culto de los antepasados, que es la primera religión, o el chamanismo, la primera religión de la historia de la humanidad. Y todo tiene un porqué, que nada se inventa por sí, todo tiene una razón de ser. Así que yo creo que desde ese momento todos estamos buscando a Dios. Incluso los más agnósticos o los más ateos que van de duros, cuando te han diagnosticado un cáncer o cuando te dicen que quedan 3 meses de vida, ostras, ¿y qué va a venir después? Todos se hacen esa pregunta. O simplemente cuando se acumulan una serie de desgracias en tu vida, ¿a quién vas a pedir ayuda? ¿A quién vas a clamar? Es un acto reflejo, levantar la cabeza, mirar al cielo, hacia las nubes y deciréis que hay alguien ahí, ayúdame. Y esto se da en todas las religiones, en todas las razas, en todas las lenguas, en todos los credos, en todos los tiempos de la historia. Es algo inherente al ser humano. De hecho, eso es lo que significa religión. Religar y volver a unir al hombre, al humano, con Dios, con la divinidad, con otra trascendencia. O sea que sí, yo creo que todos buscamos a Dios. Buscando a Dios desesperadamente, fenómenos místicos, milagros y espiritualidad. De Manuel Carballal, con prólogo, como hemos dicho, de Germán de Argumosa, un libro que desde aquí, desde nuestro programa, recomendamos. Próximo proyecto, Manuel. De que continuaremos hablando sobre este libro. Porque aquí hemos hecho el primer capítulo, Manuel, pero supongo yo que continuaremos hablando sobre ese aspecto, profundizando el libro, que tiene muchas más cosas, ¿no? Sí, porque ahí cuando puedes tener una visión panorámica, una visión aérea, sea de dron o sea de cometa, con una cámara GoPro atada. Cuando tienes una visión panorámica de todas las religiones, te das cuenta de que es más lo que nos une que lo que nos separa. Aunque estemos empeñados en subrayar las diferencias y en enfadarnos con los judíos, con los moros, con todos, en el fondo tenemos mucho más en común. Pues bueno, ya te cuento entre el
Corán, la Torá y la Biblia, pues eso te rompe mucho. ¿Dónde O sea pueden, que sí. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Manuel? ¿Que todas las librerías o...? No, No. que va, ya sabes que yo imprimo, yo no tengo, tengo una página para imprimir más de 200, 300 ejemplares. No, se puede encontrar en internet, por ejemplo, en la página de la editorial, que es el ojo crítico, no, perdón, es www.editorialelojocrítico.com, o en la página de mis amigas de Amelie, que es www.secretshop.website. También está en todo colección, también está en Amazon. Bueno, cualquiera que lo busque lo va a encontrar. Lo que se encontrar cosas. Y tanto que... Manuel, estamos flipando con un libro estilo cómic de horror country que es una delicia. Lo recomiendo también a las personas que nos están escuchando. Una delicia tanto en dibujos como en historia. Porque además hay algunas historias que son reales, ¿no? No, yo también estoy flipando. Yo no me lo creía. De hecho, lo estoy leyendo y estoy encontrando cosas que no sabía que había metido Salva La Roca. Salvador La Roca es, para mí, el mejor dibujante de cómics de la historia, hasta más de 30 años dibujando para Marvel en Estados Unidos. O sea, Salvador La Roca es el que hacía los tebeos que nosotros nos veíamos de uno. O sea, cuando tú tenías un tebeo de Spider-Man, o de Batman, o de Capitán América, o de Iron Man, que en mi tiempo se llamaba El Hombre de Hierro, todavía, pues lo hacía él. Es como flipante, ¿no? Y de repente hace estructurado el libro, porque al final hay un glosario en donde podemos buscar pues, explicaciones de alguna palabra que no se puede entender. O sea, está muy bien estructurado. Claro, nos ocupamos con ventaja, que vuestros oyentes saben de sobra de estos temas, saben lo que hay. Pero claro, cuando nos juntábamos Salva y yo, se nos iba un poco la pinza y nos veníamos muy arriba, ¿no? Entonces, para eso estaba Elena Merino, era la que nos decía, baja, baja, baja. No todo el mundo tiene por qué saber quién es George Adams. No todo el mundo tiene por qué saber quién es Kenneth Arnold. No todo el mundo tiene por qué saber quién es Sixto Paz. Tú quieres hacer algo para el gran público, tienes que explicar qué es qué y quién es quién. Y esa es la razón por la que preparamos un mamotreto al final, que es ese índice onomástico, ese unitario, con la explicación de quién es quién y de qué es qué, para el que no pueda, para el que pueda no estar familiarizado, porque evidentemente Salvador La Roca es el dibujante más famoso de España, probablemente, tío al que han reconocido por la calle en Japón, de Tucumán. Y hay mucha gente del mundo del cómic que va a leer esta novela gráfica y que no tiene por qué saber quién es quién en el mundo del misterio. Para eso está creado ese apéndice. Manuel, hemos abierto 3 canales por capítulos. Uno es el de Tasemi, que tenemos que continuar. Otro es Buscando a Dios, que vamos a continuar. Y otros son el libro de cómics, que también son muy interesantes. Yo no sé. En próximas ocasiones tenemos trabajo para tiempo. ¿Te parece bien? Bueno, sí. Mira, y te regalo otro. El Ojo Crítico número 100. Aquí conoces tú que haya publicado 100 números de una revista de anomalías técnica gratis, gratuita. No. Y lo que hay es brutal. Evidentemente es el mejor número de toda la historia del Ojo Crítico, pero es que hay 100 números anteriores. Pues amigos, eso también es para comer aparte, ¿eh? Exacto. Perdona. Sí, todo bien. Bueno, amigos, ya sabéis que recomendamos los libros y el Ojo Crítico. Buscar el Ojo Crítico, que ahí tenéis toda la información. Gracias, Manuel. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima. Vaya bien. El Picat Ràdio. 107.9. Enigmes de casa nostra. Gràcies per la seva atenció.